fuese. Por lo tanto, Cristo participó en la creación de los ángeles. Él no fue creado como tal. ¿Sí? Por eso, yo he escuchado a mucha gente y he escuchado a predicadores decir, donde usted vea que diga el ángel de Jehová, tradúzcalo inmediatamente como Cristo. Pero yo digo, hey, mejor mete el freno, porque traducirlo directamente como Cristo, entonces es trastocar la teología de la iglesia de 20 siglos, que ha enseñado y que ha postulado que Jesucristo es el verbo encarnado en Dios. Jesucristo no es un ángel. Bueno, contigo me van a disculpar, pero es que sí. Melquisedec es otra cosa. Melquisedec es otra cosa. Sí, Melquisedec es un personaje de quien el autor no plantea origen, de quien el autor no plantea absolutamente nada, sino que dice que era un sumo sacerdote que cuando Abraham regresó con el botín, le dio el diezmo a él. Y desde luego, sí, pero lo que se quiere decir, o sea, no es que se compara a Cristo con Melquisedec, no. Lo que se quiere decir es que así como Melquisedec fue para Abraham un sumo sacerdote, para la iglesia Cristo es el sumo sacerdote. Pero no es que lo compara, no es que lo asemeja a Melquisedec. Simple y sencillamente lo que se está diciendo es que así como para Abraham Melquisedec fue el sumo sacerdote, para la iglesia Cristo es el sumo sacerdote hoy sentado a la diestra del Padre. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, vamos a ir a Tesalonicenses, que es el tema de esta noche. Y entonces, si usted tiene alguna pregunta, la anota por ahí en alguna esquinita, y cuando lleguemos a los 15 minutos que falten, pues usted puede hacer la pregunta que usted quiera sobre el particular. La carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses son dos cartas, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Ha sido aceptada como una auténtica del apóstol San Pablo. O sea, nadie pone en duda que el apóstol San Pablo fue el autor de esta carta. De hecho, esta carta ya existía en el documento más antiguo de la cristiandad, el documento sagrado más antiguo, que es el Canon Muratori, que ya estaba a finales del siglo II, y a finales del siglo II, en el Canon Muratori, ya se había incluido la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Por el otro lado, Irineo y Clemente de Alejandría citaron esta carta. Jerónimo dice que Orígenes escribió un comentario en 3 volúmenes a esta carta, pero desde luego se tiene la nota de Jerónimo, pero no se tienen las 3 cartas, los 3 volúmenes de Orígenes. Eso no se han encontrado todavía, pero sí él dice que Orígenes escribió una serie de documentos con respecto a la carta de Tesalonicenses. Y Crisóstomo, estoy hablando de los padres de la iglesia que estaban entre el siglo II y el siglo III, el siglo IV. Crisóstomo hizo un comentario de Tesalonicenses en una serie de 11 homilías que predicó en Constantinopla. Lo que esto quiere revelar, lo que esto quiere demostrar, es que ya necesariamente la carta de Pablo a los tesalonicenses es una carta fidedigna, es una carta real, y desde luego no hay ninguna duda que el apóstol San Pablo fue el autor de la
misma. Otro elemento importante de la carta a los tesalonicenses es el siguiente. Es la primera de las cartas paulinas. O sea, lo primero que está escrito de Pablo es la carta a los tesalonicenses. Y desde luego, antes que se escribiera Mateo, antes que se escribiera Marcos, antes que se escribiera Lucas, antes que se escribiera Juan, se escribió Tesalonicenses. Lo que quiere decir es que nosotros estamos en el documento más antiguo que se conserva dentro de la iglesia primitiva. Primera de Tesalonicenses. Es lo primero que se escribió de la vida de la iglesia. Por lo tanto, cuando uno lee a Primera de Tesalonicenses, uno ve, número uno, las primeras fases de la teología cristiana. O sea, aquí está lo rudimentario de la teología cristiana. Número dos, aquí uno ve la forma como Pablo concibió y entendió la vida misionera. Y número tres, aquí uno ve dentro de esta carta esa edad temprana, ese periodo temprano de la comunidad cristiana, donde tenía que luchar para llevar la fe, para afirmar su fe, primero contra la corriente judía y segundo contra la cultura pagana. Es decir, la fe cristiana en el primer siglo era el jamón del sándwich. Porque si bien es cierto, no eran aceptados por los judíos, también los paganos veían con suspicacia a los cristianos y en ocasiones les perseguían, les torturaban y les mataban. De hecho, la persecución de los judíos contra los cristianos no hizo tanto daño como la persecución de los paganos contra los cristianos, que prácticamente duró 4 siglos. Y en 4 siglos murieron cientos de miles de cristianos por causa de la fe. Así es que cuando uno lee a Tesalonicenses, uno ve ahí el cuadro de cómo era que interactuaba, cómo era que se movía, cómo era que funcionaba la iglesia primitiva en sus primeros años. Desde luego, esta carta fue escrita para una comunidad compuesta predominantemente, aunque no de forma exclusiva, por gentiles convertidos. Si vemos Primera de Tesalonicenses, vamos a estar hoy solo en Primera de Tesalonicenses, pero si vemos el capítulo 1 y el versículo 9, encontramos una expresión del apóstol San Pablo en la carta, donde él les dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Obviamente, si Pablo está diciendo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios, está afirmando con ello que esta es una comunidad y una sociedad pagana, porque los judíos servían al mismo Dios de los cristianos. ¿Ya? Hay otro elemento, hay otra pista que encontramos en el capítulo 4 y en el versículo 11. Y la pista que encontramos es que, y aunque procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, es que estos cristianos de Tesalónica eran artesanos, eran jornaleros que ganaban su sustento con la sangre. Lo que quiere decir es que los primeros cristianos que empiezan a desarrollarse dentro del mundo pagano era gente que se dedicaba a trabajar con sus propias manos en el mundo de la artesanía, o algún otro tipo de empleo, como jornalero, como empleado de alguna en algún tipo de gestión manual. Fueron ganados a la fe mediante la proclamación del Evangelio, pero
fueron ganados